Ejercicios Espirituales Cuaresma 2021. Nuestra nueva realidad desde la mirada de Jesús. Tercera sesión. La mirada de Jesús nos invita a ver la crisis como una oportunidad. ¿Sabes qué es una crisis? Bueno, una crisis es un cambio negativo, complicado, difícil o inesperado que sucede a veces en tu vida. Ahora en la pandemia, muchas familias están viviendo una crisis, algo que nunca habían imaginado. Algunos de sus miembros, o sea, sus familiares, abuelitos, tíos, se han enfermado y algunos de ellos no pueden cuidarse entre sí, no pueden cuidarlos, y otros por cuidarlos se han enfermado. Hay crisis en los hospitales y muchas familias no han podido trabajar para pagar el costo de los medicamentos. Todo esto hace que suba el estrés, las discusiones y los disgustos, y todo esto que nos puede distanciar. Vamos a contestar en nuestro cuaderno la siguiente pregunta. ¿Tú a qué crees que se deba que para algunos experimentar una crisis los acerca más a Dios y a otros pareciera que los aleja de Él? En esta imagen puedes ver cómo hay dos personas que están como recostadas en una cama. Anota ahí las ideas que tú consideres. En uno, cuáles son las cosas que los hacen acercarse a Dios, y en otras, cuáles son los que los hacen alejarse. Pide el don de Dios. Papá Dios, te pedimos que nos regales el don de ver la crisis como una oportunidad, de vivir los momentos difíciles tomados de tu mano. Que nuestra fe en ti sea más grande y que nunca dudemos de tu amor, sabiendo que, aún en esta pandemia, nos acompañas para que nuestro camino sea de paz y de oportunidades de crecimiento. Ahora vamos a ver el siguiente video. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿De qué habló la historia del video? ¿Qué sucedió en aquella boda? ¿A quién pidió ayuda la Virgen María? ¿Qué les dijo María a los que estaban sirviendo? ¿Qué mandó a hacer Jesús? ¿Qué dijo el encargado de la fiesta al novio? ¿Dónde sucedió este primer milagro? Puedes contestar algunas de estas preguntas en tu cuaderno. Muy bien, ahora teniendo en nuestra mente esas respuestas, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en esta historia. Aquí nos presenta una crisis, una situación difícil. No era una enfermedad, pero para aquellos novios que celebraban su boda, quedarse sin vino los ponía en aprietos. Como toda situación difícil, esta solo era conocida por personas de mucha confianza. María, la madre de Jesús, sabía de aquella crisis y tomó la iniciativa para resolverlo. Sabía que ella sola no podía hacer gran cosa, pero confiaba plenamente en que su hijo Jesús sabría qué hacer, por lo que fue a buscarlo y compartió la situación. De hecho, él dice: mi hora aún no ha llegado. Ella no siente aquella respuesta como un no, sino que se dirige a quienes estaban sirviendo y les aconseja: hagan lo que Él les diga. Estas palabras son la mejor respuesta a todas las crisis. Lo que nos toca a nosotros simplemente es poner atención a las palabras de Jesús. Que ninguna crisis nos robe la mirada hacia Jesús. Nos enseña muchas cosas esta historia, este pasaje. Una de ellas es que ante cualquier crisis debemos aprender a poner nuestra mirada en Jesús y confiar en Él, que Él puede resolverlas. También encontramos a María como intercesora. Ella es abogada por nosotros y siempre está atenta a nuestras necesidades. El vino mejor solo lo brinda Jesús. Ese vino es, sin duda, la alegría, la paz, el bienestar e inclusive el crecimiento. Después de la tormenta, siempre viene la calma. Veamos cómo toda crisis es una oportunidad para acercarnos más a Jesús. En ciertos momentos de dificultad podemos sentirnos muy preocupados o tristes por no saber qué hacer o por tanta información que nos puede asustar. Pero ya sabes que desde la mirada de Jesús no tenemos por qué dejarnos vencer por el miedo, la desesperanza o la incertidumbre, ya que todo tiene solución. Tomando la fuerza de su palabra, podemos saber que en las crisis hay cambios que nos llevan a aprender y a ser mejores. Reflexiona en aquellos pensamientos y sentimientos que te ayudan a ver la crisis como una oportunidad. ¿Cuáles te llevan a vivir la crisis de forma fatalista? Cuando quiero ver la crisis como una oportunidad, la voz del mal me dice en mi interior: esto está muy mal, vamos de mal en peor, todos vamos a morir. La voz del bien me dice en mi interior: lo estamos pasando difícil, pero Dios no nos abandona, Él ve por nosotros. Te voy a invitar a que en tu cuaderno anotes algunas ideas o voces que te llegan de cosas fatalistas ahorita que estás en la pandemia, que dices: ay, no, es que no vamos a salir, o que tú escuches de tus familiares o que tú sientas. Y de la otra parte, en la otra columna, ideas que te motiven, que cuando tú ves las cosas positivas, pues sí, estamos enfermos, pero estamos en familia. ¿Qué cosas positivas ves y qué cosas has aprendido que te hacen más fuerte y que también te demuestran que Papá Dios, Jesús, está contigo? Ya después de reflexionar entre nuestros pensamientos positivos y negativos, vamos a trabajar en los positivos, confiando en que Dios siempre nos da esperanza. Entonces, en esta hoja vamos a contestarnos la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer
para que mi familia, mis amigos y yo no nos apartemos de la mirada de Jesús ante los problemas que se presentan en la vida. Bueno, ya por último te voy a invitar que compartas lo que has aprendido con tus familiares y les preguntes a ellos también qué cosas positivas, buenas han aprendido de esta pandemia. Ya vimos que hay muchas cosas que cuando son una crisis pueden ser una oportunidad de aprender cosas nuevas y tener cosas bonitas en nuestra vida. Gracias.